Hola, 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 amada familia, queridos amigos. Los saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado por ustedes y por sus familias, pidiendo que el Señor los mantenga en perfecta paz, armonía, unidad y amor. También hemos intercedido para que Él los guarde de toda tentación, los libre de todo mal y fortalezca su espíritu en cada desafío. Hemos clamado al Dios Todopoderoso por cielos abiertos sobre sus hogares, por abundancia en cada área de sus vidas y por sabiduría y discernimiento, para que puedan caminar conforme a su santa voluntad. Pero por encima de todo, hemos pedido por la salvación, la santidad y la sanidad de cada uno, confiando en que su gracia es suficiente y su misericordia es nueva cada mañana. Hoy en Voces de Aliento exploraremos la segunda expresión del amor del Padre hacia nosotros. Este es el envío del Espíritu Santo a la tierra, moviéndose y obrando a través de nuestras vidas. Y si el primer regalo fue su Hijo amado, el segundo es su presencia permanente en nosotros, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y revelándonos su corazón cada día. El Padre no solo nos dio a Cristo para salvarnos, nos dio su Espíritu para acompañarnos, transformarnos y capacitarnos de día en día. Ahora vamos a romper con siglos de confusión, falta de revelación, así como toda tradición religiosa que nos ha mantenido en una postura de carencia, tanto espiritual, física como económica. Vamos a profundizar en la realidad más explosiva de la vida cristiana. Esta es la morada del Espíritu Santo. Si eres un creyente nacido de nuevo, el mayor milagro en la historia de la humanidad ya ha ocurrido dentro de ti. Pero es probable que seas parte del 90% de la iglesia que ignora las dimensiones de esta verdad. El Creador del universo no solo te visitó, Él se mudó a vivir contigo para siempre. Entonces enfoquemos lo que es vivir por fe y no por los sentidos. Para generaciones, el cuerpo de Cristo, la Eclesia, ha sido dominado por el conocimiento sensorial, que es aquel que adquirimos a través de lo que podemos ver, sentir, oír, saborear y tocar. Porque muchos creyentes no pueden sentir al Espíritu Santo físicamente y en todo momento. Entonces asumen erróneamente que Él los ha dejado. Creen que Él es solo una sensación, un escalofrío emocional o físico, o peor aún, un sentimiento temporal, ya sea en un servicio religioso o durante tu tiempo de adoración. Pero esto no es así. Podemos mirar el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 17, que dice: Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede percibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Observa las palabras específicas que Jesús usó: permanecer con vosotros para siempre. No dijo que visitaría cuando estuviéramos en un ritual de adoración, o en una iglesia, o cantando. La palabra griega usada aquí implica establecer una residencia permanente, y esto es muy importante recordarlo. Pablo le hace a la iglesia de Corinto una pregunta que debería sacudirnos a nosotros también hoy. Y está en 1 Corintios 6:19, que nos dice: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y de nuevo, en 2 Corintios 6:16 leemos: ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
La tragedia de la iglesia moderna es que tenemos al Dios Todopoderoso viviendo en nuestros espíritus, pero aún no nos podemos adaptar a esa idea. Peor aún, no podemos practicarlo en nuestro diario vivir, haciendo que su presencia sea cada vez la máquina que nos mueve en nuestro cada día. Y mantenemos mendigando las migajas que caen de la mesa del amo. Hemos predicado nuestra propia debilidad tan efectivamente que hemos magnificado el poder del diablo continuamente, olvidando la verdad profunda de la palabra de Dios. Y esta es la realidad que somos, una nueva criatura con el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros, pero no será realidad personificada hasta que no lo practiquemos. Colosenses 1:27 nos dice: a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora nosotros somos esos gentiles, porque somos el mundo. Para comprender la morada del Espíritu Santo, primero debemos comprender la realidad de la nueva creación. Cuando recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, según leemos en Romanos 10, versículos 9 al 10, ocurrió un milagro biológico y espiritual absoluto. Tu espíritu fue recreado. La vieja naturaleza pecaminosa y la muerte espiritual que vino de Adán fueron completamente erradicadas. No solo pasaste de página, recibiste una nueva vida. Meditemos. Te convertiste en una nueva creación, como afirma 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. La traducción literal del griego dice que eres una nueva especie de ser que nunca existió antes. Medita en esto. En ese preciso momento de salvación, tu espíritu fue hecho perfectamente limpio, justo y santo, porque tu espíritu era santo antes de pecar, y a través de Jesús vuelves a esa santidad. El Espíritu Santo hizo de tu espíritu recreado su sede, o sea, su morada, su residencia eterna, y no lo puedes dudar. Ahora veamos los roles de la Santa Trinidad y la administración de la redención, para que todo unido tenga entonces un significado para ti desde hoy en adelante. Debemos comprender los roles gubernamentales dentro de la Trinidad. Y comenzamos diciendo que Dios el Padre es el planificador. Él concibió, diseñó y estableció desde la eternidad un propósito redentor. Ahora vemos a Jesucristo, es el Hijo, el ejecutor de ese plan. Él vino, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió al cielo para cumplir perfectamente la voluntad del Padre. Conquistó el infierno y resucitó. ¡Qué hermoso! Pero el Espíritu Santo es el administrador de esa redención. Jesús hizo la obra, pero el Espíritu Santo toma la obra que hizo Jesús y la convierte en una realidad vital dentro de ti y de mí, hoy día. Sin el Espíritu Santo, la cruz es solo historia. Con el Espíritu Santo, la cruz es poder en tiempo presente y futuro. Veamos ahora en 1 de Juan 4:4 que dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Pregúntate conmigo. Este es Satanás, el Dios de este mundo, mencionado en 2 de Corintios 4:4, que dice así: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Satanás es el arquitecto de la iniquidad, el pecado, la enfermedad, la pobreza, la depresión y el miedo. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos tener mucho cuidado en no tener ningún negocio con ese arquitecto. Jesús nos dijo en Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es muy importante, reconocerlo cada día de nuestras vidas. Ya nos dejó vida en abundancia. Pero el que está en ti es el Espíritu Santo, el dispensador de esa vida abundante. Si el mayor está dentro de ti, entonces el menor ya está afuera. La enfermedad es menor, el cáncer es menor, la falta de recursos es menor, los problemas familiares son menores. El más grande vive dentro de tu espíritu. Tienes que reconocerlo día y noche. Pero a menudo pensamos en el poder como algo que necesitamos alcanzar o por lo cual debemos ayunar constantemente, pidiéndole al Padre y clamándole para obtenerlo. Pero mira, Romanos 8:11 dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Repítalo conmigo, Él ya habita en nosotros. Exactamente, el mismo Espíritu que entró en la tumba de Jesús, despojó a Satanás de su autoridad, según Colosenses 2:15, y resucitó a Jesús a la gloria. Está viviendo ahora mismo dentro de ti. ¡Qué maravilloso! Él no perdió su poder durante el tránsito desde el cielo a tu espíritu. Pablo oró en Efesios 1:19 y dice, y el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo, cuando le resucitó de entre los muertos, y le sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder está dentro de ti. Por eso Pablo escribió en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta fuerza no es una determinación humana, es ministrada por el Espíritu Santo que habita en ti. Tienes que meditar en ello. Hechos 1:8 promete, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. No necesitas más poder. Necesitas más revelación del poder que ya posees y fe para practicar su existencia en ti. Pero reconozcamos que la palabra no se puede separar del Espíritu. Entonces, si no podemos separar al Espíritu Santo de su palabra, debemos recordar la Escritura, mantenerla pendiente en nuestras mentes y corazones todo el tiempo y ejecutarla. En 2 de Pedro 1:21 aprendemos, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el autor de la Biblia vive en ti para interpretar su propio libro. Sin él, la Biblia es solo teología, pero con él es una realidad viva. Meditemos. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Juan 16:13 Jesús dijo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Usted tiene el mayor noticiero y profeta
adentro de usted. Y en 1 Corintios 2:12 se añade: y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. La sanidad, la paz y la prosperidad se dan gratuitamente. El trabajo del Espíritu Santo es revelarte lo que ya te pertenece. Entra en comunión con Él. Ahora veamos rápidamente cómo liberar el poder. Liberamos este poder a través de la palabra hablada. Jesús dijo en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando confiesas, por darte un ejemplo, Isaías 53:5: mas Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El Espíritu Santo se pone a trabajar en tu cuerpo inmediatamente, porque Él honra tu fe. Cuando confiesas Filipenses 4:19 y dices: mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. El Espíritu Santo actúa en tus finanzas. No lo verás el primer día o el segundo, pero día a día tu fe se irá desarrollando y llegará un día que verás al Espíritu Santo cumpliendo su propia palabra. Pero desde hoy deja de hablar de tu debilidad y proclama la palabra de Dios en voz alta. Joel 3:10 dice: diga al débil, fuerte soy. Este es el lenguaje que debe de usar toda nueva creación. Practícalo desde hoy. Y debes de comenzar a practicar tu autoridad legal y la identidad como hijo de Dios. No somos mendigos, somos hijos, y como tal debemos comportarnos. En Lucas 10:19 Jesús dijo: he aquí, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Después de resucitar, Él declaró en Mateos 28:18: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Meditemos. Él delegó esa autoridad a la iglesia, a su familia. El mayor obstáculo para que puedas experimentar estos beneficios, entre otros, es la culpa. Satanás, el acusador de los hermanos, según Apocalipsis 12:10, te dice que no eres digno. Pero Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú eres la justicia de Dios en Cristo, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia del Dios en Él. Meditemos. Esta justicia te permite estar ante Dios sin culpa y ante Satanás sin temor. Romanos 5:17 declara que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. No necesitas rogar por sanidad. En 1 de Pedro 2:24 te dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Dice fuiste en tiempo pasado, es un hecho consumado. Ordena a la enfermedad y a la escasez que se vayan en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo hará cumplir ese mandato. Tú tienes herencia de ese nombre, y cuando lo usas con fe, todo cambia. Dios nos dio un mecanismo para construir nuestro hombre interior, y este es orar en el Espíritu. En 1 Corintios 14:4 nos dice: el que habla en lenguas
asimismo se edifica. Y Judas 1:20 añade: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y Romanos 8:26 explica: y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Finalmente, el secreto de este poder es el amor. Gálatas 5:6 dice que la fe obra por el amor. Y en Romanos 5:5 leemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. No puedes albergar amargura y esperar que el Espíritu Santo fluya en ti. Y la falta de perdón generalmente es el mayor bloqueo espiritual que tenemos los hijos de Dios. En 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. En 2 de Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Practica la presencia del Espíritu Santo desde que despiertas. Reconoce que el mayor ya está en ti, según Efesios 2:6. Dios nos resucitó con Él y nos sentó en lugares celestiales, pero debes de creer que es una realidad, porque esto es verdad. Estás por encima de la enfermedad y de la economía. No seas solo oidor, sino hacedor de la palabra, como nos dice Santiago 1:22. Como Él es, así soy yo en este mundo. No puedes ser derrotado. Cristo te dio la victoria y ella vive en ti. Oremos. Padre Celestial, te amamos y exaltamos tu amor majestuoso. Tú, en tu infinita misericordia, nos entregaste el don incomparable de tu Hijo amado, nuestro Redentor eterno. Y no solo eso, también nos concediste tu Santo Espíritu, que nos guía, nos instruye, nos aconseja, nos redarguye con perfecta sabiduría. Gracias por tu paciencia inagotable, por tu bondad que nos sostiene y por tu misericordia que se renueva cada día. Padre, a ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, les amamos, seguiremos orando por ustedes y estamos muy agradecidos que nos hayan acompañado en esta transmisión. Dios les bendiga. Shalom, shalom.